Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otra edición de Cepo Talks. Yo soy Andrea Tawada, soy la responsable de innovación para Cepo. En Cepo somos especialistas en concienciación, nos encargamos de apoyar a equipos a encontrar no solamente las mejores estrategias, sino también las mejores tácticas para encontrar la mejor manera de crear culturas de ciberseguridad. Y hoy tengo un gran compañero para nuestros Cepo Talks, Joseph Albors, experto en temas de concienciación, por eso es responsable de concienciación e investigación de ESET. Y hoy tenemos una gran conversación que hablar de acerca de los ataques. Pero por favor, Joseph, cuéntanos, introdúcete al público. Hola, muy buenas tardes, Andrea. Como muy bien has dicho, soy Josep Albors. Ahora mismo soy el responsable de concienciación e investigación en ESET de España y mi trabajo consiste en analizar aquellas amenazas, principalmente las que afectan a usuarios españoles, pero también, por motivos obvios, a las que afectan a aquellos usuarios que están en Latinoamérica, porque compartimos muchas veces idiomas, situaciones e incluso escenarios que los ciberdelincuentes aprovechan y luego trasladar pues, toda esa investigación en forma de concienciación a aquellas personas que quieren tomar nota y aprender cómo están evolucionando las amenazas para poder hacerles frente. Muchísimas gracias, Joseph. Nuestro enfoque de hoy es compartirles información, el trabajo que ha hecho Joseph durante todo este tiempo, acerca de los diferentes tipos de ataques y vectores que utiliza toda la parte de la ingeniería social para atacar a usuarios dentro de compañías. Y como decía Joseph, nuestra misión es entregarles información que pueda apoyarlos a construir esa estrategia 2026 a todos esos líderes de ciberseguridad que están buscando entender y cambiar sus culturas de ciberseguridad. Entonces vamos a hacerlo esto ataque por ataque. Vamos a empezar a entender y taladrar un poquito más a fondo qué son los ataques de phishing. Ya sabemos que los ataques de phishing son aquellos que son presentados en un email que le dan al usuario esa sensación de urgencia o de confianza y obligan al usuario a completar una tarea a través de un link externo. Joseph, por favor, cuéntanos un poco acerca de las estadísticas y las tendencias recientes alrededor del phishing. Con respecto al phishing, tanto en España como en Latinoamérica y en otras partes del mundo, lo que estamos viendo es una evolución, una adaptación por parte de los ciberdelincuentes que están perfeccionando esas plantillas que utilizan en los correos electrónicos para que sean cada vez más convincentes. Hemos pasado desde hace unos años poder distinguir esos correos de phishing porque estaban o bien mal redactados o tenían algún problema gramatical en la construcción de las frases, a correos que son prácticamente indistinguibles de uno auténtico, usando, por ejemplo, también logotipos oficiales, comunicaciones oficiales o incluso estando al día de cuáles son las noticias más relevantes en cada país para poder aprovechar un momento en concreto y lanzar esta campaña. Entonces, por un lado, estamos viendo cómo los delincuentes se han adaptado para preparar campañas cada vez más creíbles en varias regiones o incluso limitándolas a países en concreto. Te puedo comentar que, por ejemplo, en España hemos visto casos de phishing que están usando no solamente español, sino también lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego, con lo cual así resultan más convincentes. Y dentro de estos grupos de delincuentes que utilizan el phishing, hay que destacar los que hacen uso de los ladrones de información o infostiles, que todos los días analizamos docenas de mensajes que son o bien supuestas facturas, o bien presupuestos, o bien se hacen pasar por organismos oficiales como la Policía Nacional o la Agencia Tributaria, y que a muchos usuarios les resultan suficientemente interesantes o incluso convincentes como para o hacer clic sobre un enlace o descargar el fichero adjunto que muchas veces incluyen que contiene la carga maliciosa. Joseph, no sé si viste el ataque de Microsoft recientemente que se publicó, el @RN Microsoft. Em, ¿Hay alguna estrategia que nuestros oyentes se puedan llevar para entender el cambio que existe en el phishing y qué alertas ellos pueden observar para identificar los nuevos estilos de phishing? En lo que respecta a alertas, como he dicho, debemos de dejar de confiar en la redacción de los mensajes, puesto que estos o bien utilizan frases cortas o directamente suplantan muy bien usando una plantilla, pues aquel organismo oficial o empresa que quieren suplantar, y directamente centrarnos en qué es lo que hace o qué pretende el delincuente hacer con ese mensaje. Si es un enlace lo que se está incluyendo,
¿A dónde redirige ese enlace? ¿Podemos analizar ese enlace antes de que algún usuario lo haga? ¿O podemos analizar ese adjunto que muchas veces simplemente viene comprimido en un archivo pues, .zip o similar, pero que contiene un ejecutable dentro que es el que causa el inicio de la cadena de infección? ¿Se puede? Sí. Hay soluciones de sobra desde hace mucho tiempo que son eficaces y lo digo porque lo estamos analizando todos los días y detectamos muchos casos de correo que no pasan a lo que son las bandejas de entrada de los usuarios. Entonces, las soluciones están. Lo que se ha de implementar es también si alguno de esos correos llegase a una bandeja de usuario, concienciar a los usuarios para que tengan en cuenta de que incluso aunque venga un correo de un supuesto cliente, un proveedor o alguien de confianza, no abrir, no pulsar sobre ese enlace o sobre ese fichero adjunto, que el usuario sea una capa adicional de la defensa que tenemos integrada dentro de las empresas, pero que no acudan a lo que son mantras que se han venido repitiendo en las últimas décadas porque ya no sirven. Han dejado de servir, como dejó de servir aquellos que decían que el candadito en una página web significaba que la web era segura. Eso es falso. El candado solamente indica que la conexión está cifrada entre tu dispositivo y esa web. De hecho, la mayoría de páginas web de phishing fraudulentas, la gran mayoría, utilizan ya un certificado para que se muestre ese candadito. Wow. Eh, Hablando de esos mantras, ¿cuál es uno de esos mantras obsoletos específicos para el phishing que ya no deberíamos considerar? Sobre todo el que dice que el phishing son mensajes mal redactados o que provienen de direcciones de correo que no tienen nada que ver con la empresa que suplantan. No, hay phishing perfectamente redactados y que suplantan, hacen suplantación con spoofing de direcciones de correo que pertenecen a un dominio de esa empresa. Con lo cual, un usuario normal, solamente leyendo la información del remitente, pensará o asumirá por defecto que ese correo es legítimo. Hay que analizar la cabecera, algo que un usuario normal nunca hará, para comprobar que efectivamente ese correo ha salido de un servidor que no tiene nada que ver con la empresa que quieren suplantar. Permíteme mezclar un poco aquí las preguntas sobre formación. Una de las cosas que nosotros más vemos en la gente que pasó a ser nuestros clientes o hablando con otros expertos es que dicen que utilizan para entrenar a las personas en la identificación de phishing un único ataque para toda su plantilla de usuarios. Nosotros identificamos eso como un mal mantra o una mala práctica. Nosotros decimos de que no está a la par con la realidad, con lo que un atacante va a hacer. Siempre va a buscar esa hiperpersonalización y esa realidad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué mensaje puedes hacer para recalcar este nuevo mantra de no todo el mundo debe recibir el mismo phishing de entrenamiento? Es absolutamente acertado porque ya no solamente que esos mensajes se envíen a una empresa, sino que los delincuentes muchas veces orientan estos mensajes de phishing a departamentos de una empresa e incluso si han hecho una prospección adecuada de quién forma parte de esa empresa a una persona en concreto para que sí sea más fácil conociendo por dónde se mueve, qué relaciones tiene, qué contactos tiene, por ejemplo, en LinkedIn, pues sea más fácil que caiga en la trampa, haciendo que baje la guardia pensando que está hablando con un contacto de confianza. Es muy importante entrenar a los usuarios con este tipo de campañas personalizadas y no solamente, como veremos después, a través de correos, sino también a través de otros canales, porque las amenazas están evolucionando y cada vez son más convincentes, vengan como vengan. Justo leíste mi mente, porque creo que aún existe esa concepción de que solo existe el ataque de phishing. Y creo que tú más que nadie nos puedes recalcar de que ahora se trata de ataques multivector y hasta veces de combinación de vectores. ¿Nos cuentas un poquito más de esto antes de que saltemos a esos vectores? Por supuesto, a lo mejor el correo electrónico es solamente el paso inicial. Ese correo electrónico puede indicarnos a través de un enlace o un adjunto que abramos un fichero o también nos puede invitar a una reunión en Teams donde supuestamente vamos a hablar con alguien o conocido o alguien que nos quiere presentar una propuesta de una empresa que puede ser un proveedor y que estamos realmente accediendo a una presentación o a una conversación con un delincuente que puede estar incluso utilizando inteligencia artificial para suplantar a otra persona que puede ser de nuestra empresa o no, incluyendo audio y vídeo, con lo cual ese tipo de ataques ya no son
ciencia ficción, los hemos visto funcionando desde hace ya incluso algún tiempo y es importante que las personas, sobre todo aquellas que tengan poder de decisión en una empresa, y cuando digo poder de decisión es aquellas que puedan realizar transferencias o autorizar transferencias bancarias, sepan a lo que se están exponiendo para que así puedan prevenir y sobre todo aplicar procesos a la hora de mitigar este tipo de ataques. Eso es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros creemos que hay dos tipos de métricas. El nivel de riesgo que tiene una persona, que es cuántas veces has caído ante una simulación, y luego está el nivel de exposición. Es la persona que está siendo atacada en caso de fallar la simulación, en caso de estar delante de un delincuente y fallar la actividad, dar esa información. ¿Qué tan fácil es para esta persona causar daño para la compañía? Hacer una transferencia bancaria, revelar data. Y creo que eso cambia la jerarquía de la educación ahora. Tenemos que poner más enfoque en esas personas que, a mí me gusta decir, tienen las llaves a la bóveda más rápido. Ujú, Tenemos que poner un mayor entrenamiento. Permíteme, estabas hablando de la modernización de ataques. Voy a hacer el cambio, vamos a hablar de phishing. Phishing es el ataque que una persona puede recibir a través de una llamada telefónica. Em, Todas las personas que tenemos teléfonos móviles hemos recibido en algún momento una llamada de: hola, es esta persona de trabajo, tengo tu tengo tu CV y te quiero ofrecer un trabajo. Por favor, cuéntanos más de estas estadísticas. ¿Se ve que esto va a aumentar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Y cómo se va a empezar a combinar con los otros tipos de ataque? el phishing comenzó siendo una estafa, que tú muy bien has dicho, a través del teléfono, y normalmente lo que pretendían los estafadores era obtener datos confidenciales, por ejemplo, suplantando a tu entidad bancaria. Se hacían pasar por tu banco, intentaban que la gente proporcionara información relevante, como datos como su tarjeta de crédito y el código CVV y el PIN, y cosas similares. Luego eso se profesionalizó porque estos delincuentes ya contaban incluso con información personal de aquellos usuarios a los que llamaban, información que se había filtrado o había sido robado, con lo cual resultaban aún más convincentes. Ahora estamos en otro paso adicional, que es no solamente pueden suplantar una entidad bancaria o cualquier otro tipo de entidad, sino que pueden suplantar a una persona con la voz y con la imagen. O sea, ya no solamente estamos hablando de llamadas de teléfono, sino de videollamadas. O sea, con lo cual el Ujú. grado de convencimiento aumenta y las personas que no sepan que esto se está produciendo, pues son más propensas a caer. Porque si alguien que se identifica como el director de una entidad bancaria o como un responsable de recursos humanos de tu empresa u otra empresa para la cual estás haciendo una selección, en que eres uno de los candidatos, pues es muy probable que esa persona esté esperando esa comunicación, o si la recibe, pues por un presunto, digamos, supuesto de que hace caso a la autoridad, pues baje las defensas y acceda a realizar o incluso a ejecutar código en su máquina. Autoridad. Lo estábamos hablando ahorita con el phishing. Se trata de traer a flote esas emociones que hacen a la persona em, caer. Entender de que esto puede ser que viene de un lugar de confianza. Nosotros, nuestra primera recomendación es exponer a las personas a crear algún tipo de resistencia a cuando esa emoción surge. Exponer a las personas a esos ejercicios de: el CEO me está llamando y tengo que atender y tengo que hacer lo que me está diciendo. No. Parar antes de reaccionar y hacer una secuencia de preguntas. ¿Qué, como oyentes, esas personas que no existe esa separación entre sus números de teléfonos personales y sus números de teléfono de trabajo, utilizan el mismo número para ejecutar sus labores? ¿Cuáles son consejos o tácticas que tú les puedes dar para que ellos puedan moverse hacia adelante con esa información y ser más precavidos y proactivos ante su seguridad? Sabiendo que las herramientas de inteligencia artificial van a seguir avanzando y que los ciberdelincuentes van a seguir utilizándolas cada vez mejor, pues no podemos confiar nada de lo que veamos u oyamos, sea quien sea la persona que trate de identificarse al otro lado. Entonces, ahí tenemos que aplicar una máxima de cero trust, confianza cero, de la misma forma que se está aplicando desde hace mucho tiempo en redes corporativas, para desconfiar de cualquier comunicación que no hayamos pedido, incluso si la hemos pedido, confirmar por un segundo canal de que esa persona es realmente quien dice ser y está solicitando algo que nosotros pues entendemos que va a ser factible. A partir de eso, todo se limita a establecer protocolos, protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando implica la revelación
de información confidencial, la transferencia de dinero o la aportación de datos personales que pueden ser usados en nuestra cuenta. Entonces, una vez establecidos estos protocolos, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, es importante asegurarnos de comprobar la identidad de esa persona o personas, porque hemos visto videollamadas de phishing en las que hay varias personas actuando al mismo tiempo, y establecer, pues, alguien estaba comentando el otro día en una conversación similar que teníamos, la utilización de una palabra secreta. El problema es que eso tardará poco en desvelarse, no es eficaz. Hay que Ujú. establecer primero los protocolos para que la gente aprenda a reconocer este tipo de estafas y segundo, ver cuál es el más adecuado en cada caso, porque a lo mejor una pregunta personal, si hay confianza, aunque no se haya establecido previamente esa pregunta, vale, y lo digo por experiencia propia. A mí me ha pasado, y no ahora, hace bastantes años, en las que alguien haciéndose pasar por mí llamó a una sucursal de SET en otro país y tuvo la mala suerte que dio con una persona que me conocía. Aquella persona sospechó, aplicó el protocolo y le preguntó al delincuente algo personal que el Mm. delincuente no sabía, contestó mal y efectivamente esa persona comprobó que se trataba de un caso de suplantación. Pues ese tipo de prácticas son las que debemos aplicar tanto a nivel corporativo como a nivel personal. Importante. Me recuerda a nuestros primeros emails, Joseph, que nuestra clave tiene que ver con nuestra mascota. Nosotros Mm, nos comunicamos con claves también. Pasemos del phishing a entender un poquito más el smishing, porque creo que desde mi perspectiva es, al igual que el phishing, es el que tiene mayor capacidad debido a la inteligencia artificial de ser masivo, tiene más rango de llegar a más personas. Cuéntanos un poquito más el smishing, aquel ataque que reciben las personas a través de mensajes SMS, mensajes de texto. Cuéntanos un poquito más, ¿lo ves aumentando? ¿Cómo se va a ver la hiperpersonalización presente en esos ataques? la utilización del smishing por parte de los ciberdelincuentes ha sido algo que les ha aportado, pues, por desgracia, grandes beneficios y ha sido un movimiento ingenioso por su parte, porque cuando empezamos a ver los primeros casos de smishing masivos, resulta que la mayoría de usuarios no estaban acostumbrados a recibir SMS, ya nadie se comunica por SMS, salvo organismos oficiales, entidades bancarias, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico en España. Todo comunicaciones más o menos sensibles y bastante importantes que la gente pues no espera recibir y cuando la recibe pues se preocupa, se asusta o por lo menos presta más atención que la que prestaría a un correo electrónico enviado a su bandeja de entrada. Y eso los delincuentes lo han sabido explotar muy bien. ¿Cómo? Primero, redactando mensajes breves, como tienen que ser, indicando pues que hay alguna incidencia, generando una sensación de urgencia y proporcionando enlaces para que así la gente simplemente pulse y ahí ya se redirija a una página web preparada para realizar toda la campaña. Y segundo, una vez fueron avanzando, pues aprendieron a suplantar o directamente coger el identificador de empresas para que cuando un usuario recibe un mensaje de ese tipo, directamente le vaya a la bandeja de entrada de los mensajes de esa empresa. Con lo cual tiene mezclados, por ejemplo, mensajes legítimos de su entidad bancaria, pero también hay mensajes ilegítimos que han utilizado ese identificador porque los delincuentes lo han sabido aprovechar. Y ahí se genera ya una confusión porque si recibe un mensaje de un banco diciendo que es de su banco y aparece en la carpeta de su banco, pues hay más probabilidades de que ese usuario pues caiga en la trampa y pulse el enlace. Eso es, nosotros los ejercicios de smishing que resultan ser más exitosos en el sentido de la mayor número de usuarios confían y fallan, son aquellos que están asociados a cualquier tipo de mecanismo de delivery. Por ejemplo, cualquier tienda de ropa. Parecen ser casi de segunda naturaleza que los usuarios no cuestionan. Hay un paquete que está en envío y no te pudimos localizar. Por favor, dale clic a este link y sin dudarlo, le dan clic para ver de qué paquete están hablando, sin ni siquiera cuestionar de yo no he hecho ninguna compra recientemente. Em, la confianza parece ser el nuevo vector de ataque, parece ser el hilo conductor a través de todo esto. Y En con el, eso, ¿sí? no, en el tema que has comentado, los paquetes, vimos campañas muy bien elaboradas. Por ejemplo, en pandemia, a finales de 2020, en las cuales los delincuentes usaban estos mensajes SMS, justo pues cuando la gente estaba esperando las compras del Black Friday y esperando también las compras de Navidad y obviamente por la situación en la que estábamos, pues la gente compraba online, no le quedaba otra.
Y vimos que tuvo mucho éxito, tanto éxito que los delincuentes, digamos, usaron a España como conejillo de Indias y luego extrapolaron esta campaña a otros países, llegando, pues primero vimos campañas en otros países de Europa, luego vimos alguna campaña en Latinoamérica y luego vimos las mismas campañas traducidas y adaptadas en otros mercados completamente diferentes como Japón. Y eso pues nos llamó la atención que campañas que se hayan iniciado en nuestro país hayan sido como una base de preparación a otras campañas. Y el tema de las compras es muy delicado porque los delincuentes saben perfectamente cuándo gastamos más en compras online. Ahora estamos a punto de Black Friday, a punto de Navidades, luego vendrá cualquier otra celebración, tanto en España como en otro país, y ellos saben perfectamente cuándo la gente está esperando este tipo de paquetes para incrementar este tipo de campañas. Eso es, creo que eh, parte del social engineering, de la ingeniería social, es ir al ritmo del usuario y no introducir algo nuevo. Es simplemente em, pasar desapercibido en lo que ya es normal, creando una sensación de confianza o de urgencia. Ese es el patrón constantemente. Em, y con eso voy hacia la parte de educación y formación, porque creo que lo más importante aquí para que las personas construyan esa estrategia y construir ciberculturas dentro de sus organizaciones y también llevarlo a casa, sería ¿cuáles tú crees que son las prácticas esenciales que deben estar dentro de cualquier organización para hacer ese cambio, para que dejemos de ser reactivos y pasemos a ser proactivos? Para empezar, se ha de estar al día en lo que respecta a tipo de ataques que nos pueden afectar como usuarios. De nada sirve seguir repitiendo los mismos ensayos que se han venido haciendo en los últimos años. Incluso tengo constancia que algunas empresas siguen haciendo ensayos que pues, empezaron a hacer hace 15 años y eso no sirve de nada porque las técnicas evolucionan. Hay que ser constantes, hay que saber y conocer cómo están adaptando los delincuentes las técnicas a lo que sus objetivos actuales y por ende hay que ser proactivos y por ejemplo, formar a nuestros usuarios haciendo simulacros de campañas reales que hemos visto que se están produciendo no el año pasado, sino este año. Y cuanto más cercano, mejor. Y cuanto más creíble también, no solamente limitarse a un correo con un enlace, sino que ese correo, ese enlace a lo mejor esté hablando de una reunión en Teams entre responsables de un departamento que luego se le dirija a una reunión fraudulenta en la que alguien se haga pasar por el CEO o algún responsable de mayor cargo o una llamada suplantando a otro conocido que esté dentro de la empresa. Todo eso se ha de empezar a implementar de forma que resulte eh, creíble por un lado y segundo que se realice desde el punto de vista de concienciación para ayudar al empleado. Lo digo porque muchas empresas emplean estas herramientas de forma equivocada, de forma que se penaliza, se castiga. Tú has fallado, tú vas a ser penalizado. No, no. Esto no se trata de quién acierta o quién falla. Esto se trata de concienciar al personal para que sean una capa más dentro de lo que es la infraestructura de defensa de la empresa. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros decimos que formar es más allá que enseñar. Se trata de transformar cómo las personas reaccionan ante los ataques. Y la única manera de lograr eso, tenemos que movernos de esa mentalidad binaria de no ciberconsciente a ciberconsciente. Es un camino. Los ataques van cambiando. La llegada de la inteligencia artificial está haciendo que el hiperpersonalización sea más constante en los ataques que recibimos, que las personas tengan la oportunidad de ser expuestas tanto a educación como a simulaciones que se asemejen lo más cercano a la realidad. No podemos estar completamente aislados de la realidad y entrenar a las personas de forma repetitiva. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y con esta parte voy a aprovechar este tiempo para hacerte preguntas que tenemos de la audiencia. La primera siendo, ¿existen sectores más vulnerables al phishing o el riesgo es transversal? Hay phishing dirigido a todo tipo de sectores, en lo que nos referimos a los sectores corporativos, lo que se llaman los verticales. Pero también te voy a decir que dentro de las propias empresas hay unos departamentos que son críticos y a los cuales, por ejemplo, al menos en lo que tengo yo ubicado en España, se dirigen gran parte de la cantidad de mensajes de phishing que pretenden el robo de credenciales o por lo menos establecer una cadena de puente dentro de lo que es la red corporativa. Y esos son los departamentos de administración y finanzas. ¿Por qué? Porque son los que gestionan una gran cantidad, un gran volumen de correos electrónicos, todos cortados por el mismo platón. Es decir, tienen un correo de una persona, oigan, necesito este presupuesto o solicito que se me envíe la factura del mes pasado. Todo
de una forma que al final el usuario que se encarga de procesarlos lo hace de forma automática y lo único que hace es no leer el correo, abre el adjunto, hace clic sobre el enlace y eso facilita la acción de los ciberdelincuentes. Con respecto a sectores, hemos visto ciberataques a todos los niveles. Sí que es verdad que, por ejemplo, en países como España, las pymes y las micropymes están siendo bastante afectadas. Las grandes empresas también, pero ellas cuentan con más recursos. Mientras tanto, una pyme, una micropyme, no es que no quiera muchas veces gestionar la ciberseguridad, sino que no dan abasto a más. Y ese es un gran problema que tenemos. Importante. Em, para agregar lo que estabas diciendo, nosotros también estamos viendo un gran volumen de ataques a toda la parte administrativa y financiera porque es el camino más corto a la recompensa económica que busca el criminal. Es la menor cantidad de pasos que tiene que hacer para que el dinero se mueva de punto A a punto B. Y es cierto, es completamente, estoy de acuerdo con eso. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hace realmente una formación continua frente a una puntual en temas de ciberseguridad? La diferencia es clara, la formación continua, estás al día de lo que está sucediendo en cuanto a las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los delincuentes, con lo cual estás más preparado a reaccionar de forma efectiva contra una amenaza que se esté preparando y se esté gestando durante las últimas semanas. Mientras que una formación puntual, puede ser una formación puntual al año o incluso una vez cada 5 años o una vez que se da cuando entras a la empresa y no se vuelve a dar. Es algo que queda obsoleto rápidamente y más ahora con las técnicas que están utilizando los ciberdelincuentes apoyándose en herramientas de inteligencia artificial. De hecho, tomo esa palabra obsoleto. Creo que ya vamos muy rápido, está yendo todo muy rápido, es muy fácil que lo que estamos utilizando de práctica pueda quedar obsoleto y tenemos que tener lo que tú dijiste, esa constante educación de qué es lo que hay allá afuera, cuáles son los ataques allá afuera e inmediatamente incorporarlos en forma de educación y un entrenamiento de forma interna. Bastante importante eso de la palabra obsoleto. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que la formación sea percibida como algo útil y no sea como una obligación? ¿Vale? Quitando la parte de obligación. Al final eso es exactamente lo mismo que pasa cuando alguien intenta explicar a la cúpula directiva que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. La educación forma parte de esa inversión. Esa inversión te va a permitir que si algún usuario pues, recibe ese correo malicioso o recibe una llamada que actualmente es más peligroso casi que el correo, pues no revele secretos profesionales, secretos de la empresa o permite el acceso a un delincuente a otros usuarios o directamente a la red corporativa. Eso es formación y la formación actualmente ayuda a mitigar este tipo de ataques o incluso a detenerlos en unos vectores que hasta hace no mucho tiempo no se contemplaban. Eso es, estoy completamente de acuerdo de la parte obligatoria. O transformamos ese obligatorio. Me he encontrado con personas que encuentro un poco de resistencia a, ajá, pero a mí de qué me sirve? Si yo en las noches llego a casa y apago el ordenador, apago el teléfono y ya. O si cometo cualquier error, la organización tiene que buscar la manera, o ya deben tener protocolos. Yo tengo cosas que hacer, yo estoy ocupado. Lo que les decimos a esas personas es ya parece no haber mucha separación entre esa persona corporativa y esa información personal. Se está unificando todo a nivel digital, solo una persona allá afuera. Y cualquier buenas prácticas que uno pueda aprender aquí van a impactar esas prácticas fuera de. Y bueno, a última pregunta que esta me pareció bastante interesante. Si borro toda mi información online, mis videos, mis fotos, aún pueden clonar mi voz, aún pueden clonar mi cara. Vamos a partir de la base que borrar toda tu información online es prácticamente imposible actualmente. O sea, por mucho que una red social, pongamos por ejemplo, dice que vas a anular la cuenta, eso que sigue estando, sigue existiendo. ¿Quién te dice a ti que esos videos o esos audios no han sido descargados previamente y están ahora mismo usándose como entrenamiento para una inteligencia artificial? A ver, siendo una persona, digamos, normal y corriente en la calle, pues esa posibilidad, vamos a decir que es más remota, pero existe. O sea, tú no puedes borrar completamente tu rastro digital, puedes ocultarlo, puedes hacer que no sea visible de cara a los buscadores, puedes hacer que sea más difícil para una persona normal y corriente que te encuentre y de hecho por eso existe el derecho al olvido, que tú, por ejemplo, si has tenido, yo que sé, que pagar una multa porque retrasaste en el pago de un impuesto y eso aparece en un boletín oficial del Estado, y cuando alguien busca tu nombre, aparece eso como primer resultado, pues
obviamente, o si has tenido algún incidente con la justicia, eso apareció en un periódico, pues eso, al cabo de un tiempo, tienes el derecho a que no aparezca indexado en Google, pero estar ahí. Quien sepa buscarlo, lo Mm. buscará. En cuanto a la eliminación de contenido online, tú puedes hacer que no se pueda acceder, pero borrarlo permanentemente es complicado. También les digo, tampoco vamos a asustarnos. La persona, digamos, de a pie es mucho menos probable que eh, su presencia online sea utilizada de esta forma maliciosa, pero existe todavía esa posibilidad. Con lo cual, lo principal aquí es tener mucho cuidado qué subimos y con quién lo compartimos. Por lo menos si van a intentar robarlo, que se lo tengan que trabajar, que no sea tan fácil como simplemente buscar nuestro perfil y descargarlo. Eso es, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, hemos llegado a la hora. Joseph, muchísimas gracias por tus conocimientos, por tu experticia, por siempre tu entusiasmo a querer compartirlo con la comunidad para crear comunidades más ciberseguras, que estemos mejor protegidos y que estemos conscientes de lo que está allá afuera. Y no olviden de seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo Cepo Talks. Hasta luego.